Bienvenidos una vez más a esta clase número 15 del curso Método de Estudio Bíblico, y en esta oportunidad, continuando con nuestras clases, vamos a hablar acerca de cómo interpretar poesía. Antes, un breve repaso de lo que hemos estado viendo acerca de cómo interpretar parábolas, ¿no? Así que vamos a nuestro material haciendo un breve repaso. Acuérdense los tres procesos o etapas del estudio bíblico: la observación, interpretación y aplicación. Estamos en la segunda parte o segunda etapa de la interpretación. Ya pronto vamos a acabar y luego terminaremos o concluiremos el estudio de esta clase o de este curso con la aplicación. Un breve repaso de lo que hemos visto ya en el punto E de la interpretación es que debemos respetar las características especiales, como las que hemos mencionado. La interpretación especial, tenemos que entender que hay pasajes con características particulares. Por ejemplo, hemos visto la parábola, ¿no? Una parábola se va a interpretar muy distinto, muy diferente a una alegoría, a una profecía o a una poesía. Pues la Biblia contiene este tipo de textos que hay que interpretar, que tienen características especiales. Las parábolas, alegorías, profecías, poesías, etc. Entonces, haciendo un breve repaso de lo que hemos visto acerca de las parábolas, son aquellas que proyectan la verdad de Dios, ¿no? Y en especial cuando Cristo las enseña, la persona de Cristo y el poder de Dios es la persona, los personajes o el personaje central de las parábolas. También hemos dicho que no solamente encontramos parábolas en los evangelios, aún también en el Antiguo Testamento, ¿no? Puede ser una manera muy peculiar de los maestros o de usar las parábolas. Veíamos que esto muestra la capacidad pedagógica y didáctica para enseñar de aquellos tiempos. Aún en estos tiempos también se usan algunas parábolas, ¿no? Era un tipo de enseñanza que confrontaba a las personas, porque colocaba a Cristo como Rey, como Hijo de Dios, como Salvador y como Mesías, sobre todo cuando hablaba del reino y todos estos temas que se hablaban en las parábolas, ¿no? Hemos visto también los espectadores que tenía Cristo, actitudes distintas de sus discípulos cuando fueron enseñados por parábolas, ¿no? Habían también tanto escépticos, políticos, religiosos, los mismos discípulos que presentaban actitudes como ignorancia, imprudencia, eran insensibles en algunos momentos, mostraban una soberbia teológica, estaban desenfocados de lo que Jesús les decía o trataba de decir o enseñar, y pretendían en algún momento ser héroes, ¿no? También hemos visto las características de Jesús al enseñar por medio de parábolas. Jesús era atento, sociable, sensible, observador, perspicaz, didáctico y práctico. Si usted quiere ver un poco más en detalle estas características y cómo interpretar las parábolas, no se olviden ir al video número 14 de la clase número 14 para prestar mayor atención y tener algunas notas, ¿no? Porque Cristo enseñó en diferentes escenarios, enseñó en los montes, en el mar, en una embarcación, porque sabía incluso las leyes de la naturaleza y él aprovechaba estos lugares y estas circunstancias, ¿no? El agricultor, el pescador, el ganadero, etcétera, para enseñar por medio de parábolas. Hemos visto también cómo se interpretan las parábolas. Primero tenemos que determinar la verdad central de la parábola. Una parábola tiene una verdad central. Recuerden que Jesús lo enseñó eh, porque habían quienes oían, pero en realidad tenían un corazón cerrado. Entonces, para aquellos que tenían un corazón cerrado, ellos no iban a entender las parábolas. Pero
pero aquel que tenía un corazón sensible, humilde y dispuesto a aceptar las enseñanzas, las correcciones de Dios, para ellos sí podían entenderlo. Incluso los discípulos en algunos momentos o circunstancias tuvieron que pedirle al Señor Jesús que les explicara las parábolas, como en el caso de la parábola del sembrador, ¿no? Hay que ver el contenido esencial de la parábola, qué características, qué protagonistas, etcétera. Todo esto ya lo hemos explicado en la clase número 14. Tenemos que ver la ocasión de la parábola, es decir, en qué ocasión se dijo, se enseñó, el fondo cultural, existencial. Cuando Jesús hablaba algo de ellos es porque les entendía lo que ellos vivían y hacían, ¿no? Entendía al pescador, al ganadero, al carpintero, etcétera, ¿no? También si es que hay algún paralelismo entre textos, es decir, si tiene relación con otros pasajes. Tenemos que ver observaciones hechas por Jesús mismo que hace con respecto a la parábola que está enseñando. También, en segundo lugar, hay que comparar la verdad obtenida por término en la enseñanza global del Nuevo Testamento. Bien, no ha sido muy extenso, pero en la práctica sí vamos a ir viendo al detalle cómo interpretamos las parábolas. A continuación vamos a ver, ahora sí, cómo se interpretan las poesías, pues la Biblia, siendo un libro literario, contiene literatura y tenemos que aprender cómo era la literatura, en primer lugar, en ese lugar del mundo, como es Medio Oriente, la tierra de Judá o de Canaán. Tenemos que entender también que hay poesía y la poesía que se usa en la Biblia es muy distinta a la poesía occidental que hoy conocemos, ¿no? Y vamos a ver justamente esas características. Entonces, ¿cómo se interpretan las poesías? Vamos a ver a continuación. Las poesías tienen mucho paralelismo. En el caso de la poesía bíblica, ¿no? Como son los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, son libros poéticos y hay que saber interpretar los libros poéticos que van a ser muy distintos a las parábolas o van a ser muy distintos a las profecías, ¿no? A las analogías, etcétera. Y una de las características que tiene esta poesía en ese tiempo y en ese lugar del mundo y que están escritas en la Biblia es que vamos a encontrar mucho paralelismo. ¿Se recuerdan? Ya habíamos visto diferentes tipos de paralelismo, hoy vamos a recordar algunos de ellos. También va a contener muchas figuras literarias, como son, ¿no? Van a abundar las metáforas, los símbolos, etcétera. Aún hoy en día algunos hablan metafóricamente, ¿no? O por medio de símbolos, pero en la poesía bíblica vamos a encontrar mucho de esas figuras literarias. Las poesías no están en orden, no lo vas a encontrar en orden como nosotros lo hubiésemos querido, sino tiene otro tipo de presentación. Hay que juntar las ideas para entender el mensaje o lo que se está leyendo acerca de las poesías. Entonces, recuerden, hay mucho paralelismo, hay muchas figuras literarias y no están en orden. Hay que ordenar o juntar las ideas. Por ejemplo, ¿no? Algunas peculiaridades de la poesía hebrea es justamente eso, que no hay rima. Nosotros estamos muy acostumbrados, ¿no? ¿Quién no ha hecho una rima, un poema, una poesía? Aquí tengo algunos ejemplos de poesía que no tiene de rima que no tiene la poesía hebrea o la poesía bíblica y también tiene ausencia de métrica. Bueno, ¿qué es la rima en primer lugar? Aquí vemos un ejemplo de rima. No es cuando una poesía o un poema está tratando de rimar en sus últimas palabras o alguna de las palabras
que más o menos van sonando igual, ¿no? Como el ejemplo que vemos acá. En este poema o poesía dice: solo quiero el baluarte de tu altura, y solo quiero el oro de tu arado, solo la protección de tu ternura. Mi amor es un castillo delicado, y mi alma tiene en ti sus armaduras. La resguarda tu amor enamorado. Entonces, ahí las palabras en negrita y en azul se considera como rimas, van rimando una frase con otra, con algunas palabras especiales que el que lo compone lo ha decidido así, ¿no? Para rimar justamente. Eso no encontramos en la poesía bíblica. Hay ausencia de rima, hay ausencia de métrica. La métrica es simplemente el conteo de las frases o palabras o de los versos que compone una poesía, un poema, ¿no? A través de rimas también, ¿no? Acá tenemos un ejemplo: érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un pez espada muy barbado. Entonces ahí encontramos rima, pero también encontramos métrica, ¿no? O tipos de métrica. Bueno, esto cuando estudiamos gramática, literatura y poesía. Eso es lo que no encontramos en la poesía hebrea. No hay rima, no vas a encontrar rima necesariamente o métrica, el conteo exacto de algunos versos, ¿no? Que van rimando y que se van contando, ¿no? 8 palabras en la primera frase, en la otra también, etcétera, y va a tener un orden. Bueno, eso no encontramos ni rima ni métrica en la poesía hebrea. Pero sí, como les dije, tiene mucho paralelismo, ¿no? Frase o unidad que se expresa en dos partes y se pueden clasificar en distintos tipos de paralelismo que vamos a ver a continuación. Antes nos vamos al Salmo capítulo 1 para ver un tipo de paralelismo. Tenemos aquí, ¿no? Salmo capítulo 20, versículo 1. Dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Entonces, ahí tenemos un tipo de paralelismo, ¿no? Una frase y otra paralela, y hay distintos tipos de paralelismo, ¿no? Que ya lo hemos visto anteriormente, pero ahora lo vamos a reforzar para poder entender y poder interpretar lo que es la poesía bíblica, que usa mucho de esto, ¿no? Mucho paralelismo, frases que se van repitiendo la idea o de una manera paralela a otra frase, ¿no? Sinónima o antónima, sintética, etcétera. Eso lo vamos a ver a continuación. Veamos entonces los tipos de paralelismo. Este paralelismo se clasifican en, primero, paralelismo sinónimo, como el mismo nombre lo dice, ¿no? Cuando la segunda línea o frase tiene un pensamiento idéntico, eso significa sinónimo, no igual, sino parecido o idéntico a la primera frase. Es decir, hay una frase y la segunda es sinónima a la primera. Por ejemplo, Salmos 103, vamos buscando el versículo 10, ¿no? Salmo 103, versículo 10. Dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Esa es la primera frase. La segunda frase viene a ser sinónima o idéntica o parecida en lo que está diciendo. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces, la segunda frase es sinónima o idéntica, está hablando casi lo mismo, en otras palabras, que la primera frase, ¿no? Por eso a eso se le llama
paralelismo sinónimo. Ambas frases están en paralelo, pero la segunda está siendo idéntica o parecida a la primera. De esto abunda en la poesía hebrea. Ya he mencionado los libros de poesía, ¿no? Que son considerados como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Usted puede buscar otros ejemplos también como estos, ¿no? Y sería una buena práctica poder identificar estos tipos de paralelismo en la poesía hebrea cuando usted va a estudiar estos libros de poesía, ¿no? Como Salmos, por ejemplo. Ahí en el mismo libro de Salmos, capítulo 38, verso 1, vamos a ver, Salmos 38, 1. ¿Qué nos dice? Un momentito. Salmos 38. Ok. Aquí lo tenemos y lo vamos a leer. Dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. ¿Ven? Ahí tenemos un ejemplo, otro ejemplo de paralelismo sinónimo. Jehová, no me reprendas en tu furor, primera frase. Ni me castigues en tu ira. Está diciendo casi lo mismo o algo parecido. La segunda frase está en paralela a la primera y es sinónima a la primera frase. A eso le llamamos paralelismo sinónimo. Otro que tenemos ahí en nuestro material sería Proverbios 24, 28, ¿no? Vayamos a buscar Proverbios 24, 28. Proverbios 24, 28. A ver qué nos dice. Muy bien. 24, 28. Vamos entonces y nos dice, no seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios, ¿no? Ahí vemos un ejemplo también de la segunda frase está siendo sinónima o está compartiendo la misma idea de la primera frase. Entonces, este tipo de paralelismo sinónimo vamos a encontrar bastante. Solamente he puesto 3 versos. Otro tipo de paralelismo es el paralelismo antitético. Es una clase de antónimo, ¿ok? Mientras la primera es sinónima, la segundo tipo de paralelismo es una clase de antónimo y se llama paralelismo antitético. Esta vez, cuando la segunda parte o frase expresa un pensamiento relacionado también con el primero, pero por contraste o por antónimo, ¿no? El primero es de sinónimo, el otro es por antónimo o por contraste. ¿Qué nos dice? En Proverbios 23, la primera parte dice, honra es del hombre dejar la contienda. La primera frase, la primera parte. Paralela, la segunda frase o la segunda parte, dice, mas todo insensato se volverá en ella. Entonces, al hombre es honra dejar la contienda. Y en contraste, la segunda frase, el insensato se volverá en ella, ¿no? En la contienda, en la pelea. Entonces, la segunda frase está expresando y se está relacionando con la primera, pero ya no en sinónimo, sino en contraste, en antónimo o antitético, ¿no? Y cuando encontramos o aparecen las palabras pero o más, vamos identificando estos tipos de paralelismo antitético, como lo que encontramos también en Proverbios 28, 7.
Proverbios 28:7. Recuerden la palabra más o pero, ¿no? 28:7. Tenemos acá. 28:7. Aquí lo tenemos. Dice, el que guarda la ley es hijo prudente. ¿Ok? Primera parte o primera frase. En paralelo, la segunda frase va a estar relacionada, pero en antónimo. Y aquí encontramos la palabra más, ¿no? Más, o puede ser pero también, más el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Está contrastando el hijo prudente y el compañero de glotones, ¿no? El hijo prudente guarda la ley, pero el hijo imprudente, que es compañero de glotones, más bien es vergüenza a su padre. Ahí encontramos otro tipo de, otro ejemplo de paralelismo antitético con la palabra más, ¿no? Ahí mismo en Proverbios 29:8. A ver, 29:8. ¿Qué nos dice el pasaje? También vamos a encontrar la palabra más. ¿Ok? En Proverbios 29:8, ¿no? Nos dice, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas. Está hablando del hombre escarnecedor. Y aquí está la palabra, ¿no? Más, en contraste, los labios apartan la ira. La segunda frase está siendo contrario, opuesto o antónimo a la idea de la primera frase. Porque la primera frase dice que ponen en llamas los escarnecedores. En contraste, al contrario, los que son de labios, más los labios apartan la ira, ¿no? Apartan la ira. 29:8, ¿no? Perdón, los sabios, ¿no? Los sabios apartan a la ira. Ahí tenemos entonces ejemplos de paralelismo antitético. Seguimos. Otro tipo de paralelismo, tenemos el paralelismo sintético o constructivo, donde el mismo pensamiento va a servir de base en el verso siguiente. El mismo pensamiento va a servir de base al siguiente y simplemente se completa el pensamiento cuando se comienza a expresar. Por ejemplo, Salmo 123:2. Salmos 123:2. Vamos a buscarlo acá. Salmos 123:2. A ver, ¿qué nos dice? Aquí lo tenemos. Dice, he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de los señores, de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros, ¿no? ¿Qué nos decía el paralelismo sintético constructivo? El mismo pensamiento sirve de base para el siguiente verso y simplemente se completa en el pensamiento cuando se comienza a expresar. Y aquí lo que está diciendo, ¿no? Como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, sigue, como los ojos de la sierva, la mano de su señora, así nuestros ojos, ahora lo está explicando, ¿no? Está construyendo. Así nuestros ojos miran a Jehová hasta que tenga misericordia de nosotros. Otro, Salmo 147. Vamos al Salmo 147, del 12 al 14. 147, del 12 al 14. Acá lo tenemos y nos dice lo siguiente.
¿no? Dice, alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. La primera frase base, ¿no? Porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendito a tus hijos dentro de ti. Él da en ti territorio de la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo, ¿no? Verso 12 al 14. Ahí tenemos otro ejemplo de paralelismo sintético. ¿Qué más nos dice? No solo es por frases, sino incluso varios versículos que podemos encontrar, ¿no? Siempre vamos a ver causa y efecto. Cuando cuando encontramos la I o la Y, ¿no? A ver, vayamos al Salmo 20 del 7 al 8. Salmo 20 del 7 al 8 vamos a encontrar ahí la Y o la I, ¿no? Aquí está. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie, ¿no? Hay una causa y efecto. Vamos a seguir con los ejemplos. Y ahora veremos a otro tipo de paralelismo emblemático. Es decir, cuando la primera parte expresa el pensamiento en forma figurada. La primera parte expresa un pensamiento en forma de figura, ¿no? Figurada. Mientras encontramos la segunda frase que lo va a hacer en forma literal, o también puede ser al revés, ¿no? Vamos a buscar Salmos 42, 1. 42, 1. ¿Ok? Ahí vamos a ver este tipo de paralelismo emblemático. Nos dice, a ver un momentito, nos dice lo siguiente. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Recuerden, la primera frase está expresada el pensamiento en forma figurada. ¿Quién sería la primera frase? La primera frase sería como el ciervo brama, ¿no? Está representando el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Y cuando encontramos o aparece la palabra así, vemos que la segunda frase lo hace ya en forma literal, en este caso personal, ¿no? La primera en forma figurada y la segunda en literal. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces ahí encontramos el ejemplo de paralelismo emblemático. El Salmos capítulo 1, verso 4, que también es muy conocido, dice, en este caso es al revés, ¿no? Se ve la parte literal, luego la segunda parte figurada. A ver, vamos a identificar acá. Salmos 1, 4. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Nos dice este tipo de paralelismo emblemático, ¿no? Que está al revés. Es decir, no así los malos, la parte literal, ahora la parte figurativa, que son como el tamo que arrebata el viento. Y así tenemos varios ejemplos. Recuerden, cuando está la palabra así, encontramos el paralelismo
emblemático en la poesía hebrea, ¿no? La poesía hebrea. Otro tipo de paralelismo, seguimos con el paralelismo escalonado. Cuando una palabra o frase contenida en el primer verso se repite en los versos subsiguientes, y esto como base para la expresión de un mismo matiz del pensamiento. En otras palabras, lo que digo en la primera parte se va a explayar en los siguientes versos, ¿no? Como hemos visto en el Salmo capítulo 20, verso 1 y 2. Vamos ahí, Salmo 20, 1 y 2. Este tipo de paralelismo escalonado nos dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, ¿no? ¿Cuál es la idea? Es que Jehová te va a oír en el conflicto y lo desarrolla, ¿no? Te va a defender, te va a enviar ayuda y te va a sostener. Ahí tenemos el tipo de paralelismo escalonado. Seguimos con otro tipo de paralelismo introvertido. Consta por lo menos de 4 versos, bueno, 3 a 4 versos, bueno, sí, 4 por lo menos, de los cuales el primero corresponde al último, al cuarto, y el segundo corresponde al tercero, por eso se llama introvertido, está dentro, ¿no? El uno al extremo, al cuarto, y los del medio, el segundo al tercero. Salmos 30 del 8 al 10, ¿no? Vamos a ver ahí que el 8 es, que viene a ser el primer verso, con el 10 que viene a ser el cuarto verso. ¿Okay? Cuando me refiero a verso me refiero a la frase, no a los versículos, porque 8, 9 y 10 no son 4 versículos, pero hay 4 versos o 4 frases en esos versículos. ¿Okay? Entonces el 8 va a corresponder al 10, verso 8 al 10, y el 9a al 9b. En este tipo de paralelismo introvertido, ¿no? Salmos 30 del 8 al 10. A ver, 30 del 8 al 10. Aquí lo tenemos y dice así: A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, tú mi ayudador. Entonces vemos aquí que el verso 8, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré, está con el verso 10. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. El 8 con el 10. Y el 9a con el 9b. ¿Qué provecho hay en mi muerte? Cuando descienda a mi sepultura y te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Ahí tenemos el ejemplo de paralelismo introvertido. Tenemos el paralelismo de ideas, y aquí vamos a ver un ejemplo muy claro de lo que es el paralelismo de ideas, donde vamos a ver el Proverbios, a ver, Proverbios, ¿cuánto? Capítulo 9, verso 3 al 17. ¿De qué está hablando? Vamos a ver acá, ¿no? Voy a leer todo y luego lo vamos a examinar, sobre todo cuando veamos acá, ¿no? Y vamos a ver el verso 4 con el verso 16.
se repite la estructura de todo un párrafo, ¿no? Se repite la estructura de todo un párrafo, como es del verso 3 al 17, y las mismas ideas, pero con diferentes aplicaciones. Aquí lo vamos a ver en Proverbios 9, de 3 al 17. Aquí. Dice, está hablando, según lo que vemos en el capítulo 9 de Proverbios, de la sabiduría. Vamos a ver cómo la sabiduría clama por las calles y lo va a comparar la misma idea de clamar con ahora la mujer libertina, ¿no? La mujer ramera. Dice, la sabiduría. Voy a leer desde el verso 1, ¿no? La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Está hablando de la sabiduría. La sabiduría le está dando una personificación, ¿no? Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se acarrea mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Ahora, ha terminado de hablar de la sabiduría, ahora va a hablar de la mujer insensata, ¿no? La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. Esta misma frase, incluso la misma idea, encontramos en el verso 4, ¿se acuerdan? También la sabiduría dice a cualquier simple, ven acá. Entonces la sabiduría la primera idea es que la sabiduría llama. La mujer alborotadora también llama. Pero estas dos ideas tienen una aplicación distinta. La sabiduría llama para que el simple deje de ser simple, ¿no? Y todas las bondades de la sabiduría. En cambio, la mujer insensata también llama, pero ¿para qué? Dice, ven acá. A los faltos de cordura dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Entonces, como dice este tipo de paralelismo, ¿no? De ideas. Se repite la misma estructura, han visto, ¿no? Del 4 al 15, la sabiduría está llamando, está clamando, a los simples está llamando. La misma estructura para con la mujer insensata. Las mismas ideas, pero con diferentes aplicaciones. La sabiduría llama a los faltos de cordura, a los simples, para que dejen eso y disfruten de la sabiduría. Y su fin es bueno, obviamente. Van a obtener sabiduría, inteligencia. En la misma idea, pero con una aplicación distinta, ¿no? Se está dando a la mujer insensata, que también llama, también clama a los insensatos, a los incautos, pero su fin es la muerte, ¿no? Entonces ahí encontramos un tipo de paralelismo de ideas, ¿ok? Paralelismo de ideas. Seguimos. Tenemos ahora, ya, hasta ahí vamos a llegar con respecto a cómo interpretar, bueno, la poesía bíblica.
la poesía bíblica, ¿no? Y donde encontramos figuras literarias y abundancia de paralelismos. En este caso nos hemos concentrado ahí. Entonces ahí usted no puede hacer la interpretación de la misma manera con las parábolas que hemos visto, ¿no? Donde hay una idea central y todas las características y cualidades. En el caso de la poesía, tenemos que identificar sus características, como es el uso de las figuras literarias, como es el uso de distintos tipos de paralelismo, ¿no? Donde hay una idea y una segunda idea, la primera con la segunda está relacionada en forma sinónima, antónima, sintética, de ideas, etcétera, todo lo que hemos visto. Así que hermanos y amigos que me están escuchando y siguiendo las clases, espero que haya sido de edificación. Les sugiero que ustedes practiquen ahí con sus Biblias en su estudio eh, la parte de la poesía bíblica, ¿no? Cómo identificar estos tipos de paralelismo. Así que muchas gracias y bendiciones por su atención. Esta es la clase número 15. Orar para que el Señor siga dando la oportunidad y continuar con la clase siguiente, la 16, así hasta terminar en la aplicación. Muchas bendiciones. Dios mediante será hasta el próximo video.